Cuando los aztecas salieron en busca de su nuevo lugar de asentamiento, su dios Huitzilopochtli les dijo que debían construir su ciudad donde encontraron un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Al encontrarlo, formaron la gran Tenochtitlán, sobre el lago de Texcoco. La conquista. Durante los años 1500 después de Cristo, un hombre llamado Hernán Cortés fue un soldado que llegó a la costa de América con el objetivo de descubrir nuevas tierras. Su origen es español. Él fue el encargado de someter a todos los indígenas para que adoptaran una nueva cultura. La colonia fue un periodo de 300 años en el cual la corona española tuvo el mando sobre el territorio que hoy conocemos como México. La independencia mexicana fue una guerra de 11 años con la cual finalmente nos libramos de 300 años de dominio español. Se llevó a cabo en los años 1811 a 1821. A este suceso le atribuimos a muchos de nuestros héroes patrios. Pérdida de territorio ante Estados Unidos. Durante el gobierno de Antonio López de Santana, él mismo negoció la venta del territorio de Texas y Nuevo México por 15 millones de dólares. Gobierno de Benito Juárez. Durante este periodo, la Iglesia tuvo el poder sobre el Estado. Gracias a las leyes de reforma, esto fue revertido. La Revolución Mexicana es una guerra que comenzó en 1910 para librarnos del gobierno de don Porfirio Díaz, conocido como el primer dictador mexicano. Sus causas fueron la desigualdad social dentro de este periodo de 30 años. La Guerra Cristera. La ley Calles proponía limitar el culto de la nación, prohibía el culto público fuera de los templos, prohibía la participación del clero en la política y privaba a las iglesias de poseer bienes raíces. Dada la molestia, los grupos religiosos manifestaron su poder. 3. La matanza de Tlatelolco. En el año de 1968, estudiantes de la UNAM y el Politécnico manifestaban sus molestias por el gasto excesivo de capital ante las Olimpiadas y Mundial del mismo año. Hasta la fecha no se sabe el número exacto de desaparecidos después de que cuerpos militares atacaran y sofocaran la manifestación. Olimpiadas de 1968. En el año 1968 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en la historia de México, con Gustavo Díaz Ordaz como presidente. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los ancestros. Se celebra los días 1 y 2 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. El himno nacional mexicano fue definido durante el gobierno de Santa Anna y en 1853 se lanzó un concurso para encontrar al escritor de la letra del himno nacional. El ganador fue el poeta Francisco Bocanegra y después de varios intentos de poder musicalizar el himno, el ganador fue Jaime Nuno, que era catalán. La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México, que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes, enriquecida por las aportaciones españolas y de diferentes regiones del país. Deriva de la experiencia del México prehispánico con la cocina europea, entre otras. El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La actual bandera de los Estados Unidos mexicanos se adoptó desde el 16 de septiembre de 1968. Está segmentada en tres partes iguales, una roja, una verde y una blanca, y con el escudo de armas de México en el centro de la franja blanca. Es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación y su día se celebra el 24 de febrero. El mariachi es un género tradicional de México. Por extensión, se conoce también como mariachi alas y los músicos dedicados a este género, nombrados también como mariacheros, y a los conjuntos musicales en sus expresiones conocidas como mariachi tradicional y mariachi moderno. En noviembre de 2011, la UNESCO inscribió al mariachi de música de cuerdas, canto y trompeta como integrante de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El huapango es el género musical mexicano basado en compás ternario, interpretado en diversas formas. Las más conocidas son tres variantes: el huapango típico o son huasteco,
interpretado por el trío huasteco, el huapango norteño interpretado por conjunto norteño y el huapango de mariachi. La Ciudad de México, por su antigüedad y el sincretismo cultural que la caracteriza, posee gran variedad de leyendas sobre personajes mitológicos, fantasmas, apariciones, espectros en reposo y sitios embrujados. Historias algunas de las cuales se remontan hasta el pasado prehispánico, enriquecidas por el color local que caracteriza el folclore mexicano. Por ejemplo, la Llorona, el Charro Negro o el Chupacabras. El tequila es un destilado originario del municipio de Tequila en el estado de Jalisco, México. Se elabora a partir de la fermentación y destilado, al igual que el mezcal, jugo extraído del agave. El boom o auge comercial del tequila en tiempos modernos ocurrió a partir de 1992, aunque tuvo cimientos en larga labor de don Francisco Javier Sauza, empresario de Tequila, Jalisco, que entre 1945 y 1975 promovió su producto por todo el mundo e invirtió una gran fortuna. Se conoce como jarocho a la persona nacida en la ciudad de Veracruz, México. El son jarocho es la expresión musical propia de la cultura jarocha. Existe una versión que estereotipa al jarocho, que es la guayabera blanca con el palacate rojo, cuyo amarrado al frente ajustado con una argolla dorada, pantalón blanco y sombrero. En el caso de las mujeres también existe un estereotipo, en el que predomina el color blanco en las prendas, faldas anchas con bordes y encajes. Bueno, yo les voy a hablar de las entrevistas que hicimos. La primera entrevista se la hicimos a un nativo español, Jesús del Río, y nos contó que las similitudes que él ve entre España y México, la primera es para él la principal. Textualmente nos dijo: la principal similitud para mí entre España y México es el idioma. Aunque los acentos sean diferentes, es algo que nos une a los dos países. La segunda similitud, textualmente nos dijo: otra similitud entre México y España es la religión, y sobre todo porque los españoles en la conquista fueron los que evangelizaron este país. La tercera, textualmente, la tercera similitud entre los países es la calidez de sus personas. Todos siempre están dispuestos a ayudar. Y para él las diferencias, la primera, textualmente como nos los dijo, la comida es una de ellas. Porque aquí en México la mayoría de la comida está hecha a base de maíz y chile. Y en España se usa mucha patata, harina de trigo, jamón, etc. La segunda diferencia, textualmente, es: a pesar de que el idioma es el mismo, los acentos son muy diferentes. En la conquista, por la mezcla con distintos dialectos prehispánicos, el acento ha cambiado. La tercera diferencia textual, como nos los dijo, es: las tradiciones son distintas, porque en México las tradiciones tienen no solo influencia española, sino también prehispánicas. La segunda entrevista se la hicimos a un ciudadano francés, el padre Thomas Labarrière. La primera similitud textual, como él nos los dijo, fue: la religión es una de las principales similitudes, porque la gran mayoría de la población de los dos países, Francia y México, es católica cristiana. La segunda similitud, el gusto por el fútbol también es una similitud entre México y Francia, ya que es el deporte que más gusta a la población de los dos países. La tercera, el gusto por el alcohol es una similitud también, porque las poblaciones de los dos países tienen una preferencia por las bebidas alcohólicas y también son conocidos por ellas. Y para él las diferencias entre México y Francia son: la primera, la seguridad de los dos países es muy diferente. En Francia las personas pueden caminar tranquilamente por las calles, a diferencia de México, que desde hace ya tiempo esto es considerado un peligro. La segunda, la cantidad de recursos naturales también es una diferencia, porque México, a diferencia de Francia, es un país megadiverso, con casi todos los tipos de clima y gran variedad de flora y fauna. Y la tercera, la hospitalidad también es distinta entre los dos países, porque los mexicanos se caracterizan por ser personas cálidas y amigables, a diferencia de los franceses, que se caracterizan por ser un poco más reservados. 5 recursos naturales representativos de nuestro país. El número 1 es la soya, ocupando el sexto lugar de exportación de frijol de soya con 20.000 toneladas. El número 2 es el cacao. Ocupa el lugar número 11 de producción de cacao con 22.000 toneladas, principalmente en el estado de Tabasco, con el 66% de producción total.
El número 3 es el aguacate. México es el primer exportador de aguacate a nivel mundial, con Estados Unidos como principal consumidor. El número 4 es el maíz, uno de los principales exportadores de maíz, con 23.5 millones de toneladas de maíz, ocupando el sexto lugar a nivel global. El número 5 es la plata. México es el productor más grande de plata en el mundo, por séptimo año consecutivo en el año 2017, con 186.2 millones de onzas. 5 recursos culturales de nuestro país. El número 1 es Chichén Itzá. Ubicado en Yucatán, son ruinas mayas, deterioro de pirámides por deposición ácida, producto de la contaminación atmosférica que deteriora los sitios arqueológicos. El 2 es Uxmal, también en Yucatán, antigua ciudad maya, deterioro por turismo masivo. El 3 es Calakmul, en Campeche, yacimiento ecológico maya, conservación del tapir y el pecari de labios blancos. El 4 es el Palenque, en Chiapas, puerta de entrada a las antiguas ruinas mayas, amenaza de falta de turismo por violencia. El 5 es Monte Albán, está en Oaxaca, sitio arqueológico fundado por zapotecas, zonas arqueológicas que se dañan por alta sismicidad en la localidad. Diez características geográficas de México. 1. Río Sumacinta, 1000 kilómetros, inicia en Guatemala y acaba en el Golfo de México. 2. Los climas de México son cálido húmedo, cálido subhúmedo, muy seco, seco, seco con lluvias en invierno, templado con lluvias de invierno, templado húmedo y templado subhúmedo. 3. Iztaccíhuatl, tercera montaña más alta de la República, localizada en Puebla y el Estado de México. 4. Popocatépetl, volcán activo localizado en Puebla y Morelos. 5. Pico de Orizaba, volcán más alto de la República, activo sísmicamente y está localizado en Veracruz y Puebla. 6. Río Bravo, frontera natural entre Estados Unidos y México con una longitud de 3034 kilómetros. 7. Golfo de México. El Golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. 8. Sierra Madre Occidental. Es una cadena montañosa que abarca todo el este de México y el extremo suroccidental de Estados Unidos. 9. Desierto de Gila, localizado en Sonora y Estados Unidos, con una superficie de 320 kilómetros cuadrados. 10. Sierra Madre Oriental, cadena montañosa de aproximadamente 1350 kilómetros de longitud, que se extiende desde el sur del río Bravo y corre paralela al Golfo de México, hasta unirse con el eje neovolcánico que separa América del Norte de América Central. La demografía de México se compone de los siguientes números. La población total es de 119.938.473 millones, con un porcentaje de hombres del 48.6% y un porcentaje de mujeres del 51.4%. En 2016 se registraron 2.293.708 nacimientos, con un 17.8% de mujeres menores a 20 años. También se registraron 685.763 muertes y un aproximado de 543.749 matrimonios en 2016. La población nacida en otro país residente en México en 2015 fue de mujeres el 0.8% y de hombres el 0.9%. Las personas de cada 100 años de 5 años y más que hablan lengua indígena es de 6.6%. Y una persona de cada 100 de 5 años y más que profesan la religión católica es del 89.3%. Por último, las personas de cada 100 de 5 años y más que profesan religiones protestantes es de 8.0%. Nosotros creemos que el ser mexicano va muchísimo más allá del lugar donde naciste, ya sea en la República o por parte de una embajada. Nosotros creemos que el ser mexicano es sentirte orgulloso de tus costumbres, de tus tradiciones, de tu cultura, de la relieve. Nosotros creemos que el ser mexicano implica ser una persona amable, una persona fiestera, una persona que
que se solidariza ante su comunidad en cuestiones como el terremoto del 85 o del 19 de septiembre. Nosotros creemos que el ser mexicano implica estar orgulloso de nuestra historia, aunque no toda sea buena, aunque no toda sea mala, pero creemos que lo más importante de ser mexicano es que estamos comprometidos. Estamos comprometidos porque aunque veamos que las cosas no van de la mejor manera, ya sea por el gobierno, ya sea por situaciones internacionales pues exteriores a nosotros, tener un compromiso de mejorar y de hacer a tu país una potencia de nuevo.